porque sabemos bien que China nos invade el mercado con mala calidad, a expensas de malos tratos a sus trabajadores. Por cierto, China tiene a 1 millón de personas en campos de trabajo forzado en la provincia de Xinjiang. Y esto ha sido duramente cuestionado y Disney, nada más y nada menos, con su película Mulan, filmó ahí. Entonces, hace unos años, lo pueden buscar, pongan Mamela Panam Post Disney Mulan o Mulan China y van a ver toda la explicación. Y justamente ahí contaba que hace unos años Disney hizo una película sobre el Dalai Lama, que es el líder espiritual budista que tuvo que refugiarse en el Tíbet por la persecución atea de los comunistas. Ahora está en la India, si no me equivoco. Ahora en este momento Es creo donde está. El Tíbet está intervenido por China. exacto, sí, lamentablemente. Y China se enfureció. China se enfureció y dijo, ¿cómo es esto que nos hacen quedar mal? Entonces Disney dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos una película que los hace quedar bien? Y ustedes nos dejan construir Disney en China, parque, ¿no? Entonces Disney se ha vendido, Disney que ha sido tristemente parte de la agenda progre y claramente funcional a un régimen autoritario como el chino. Y el lanzamiento de Mulan en este momento de coronavirus fue fundamental para limpiar la imagen de China. Entonces estamos viendo que este tiempo de la pandemia ha creado un nuevo, el corporativismo. Hemos visto que la pequeña y mediana empresa desaparece. Jeff Bezos de Amazon se vuelve el primer trillonario, ¿no? En Argentina, en otros países, como la pequeña y mediana industria desapareció. Sin duda. Lo que se ha destruido es la pequeña y mediana industria. De hecho, a ver, las grandes empresas han salido muy beneficiadas. En el caso de Amazon, ha experimentado un crecimiento histórico, ¿sí? O sea, muchos que se dicen liberales y pro empresa, en realidad lo que están haciendo es apoyar el corporativismo, porque son grandes empresas que se coluden para destruir a pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo que pasó con Parler, ¿sí? Cómo se coludieron entre Apple, entre Twitter, entre todos los grandes magnates y dijeron, bueno, lo vamos a sacar del mercado. Eso yo creo que no es capitalismo, no sé qué te parece. De hecho, acabo de participar en un panel con distintos referentes de youtubers y estaba un Liber Progre argentino que en un momento dijo, vos me odias, le dije, ni te conozco, pero justamente, no le dije ni te conozco, pero en verdad lo conocía de nombre, pero nunca ni había visto sus videos y no tengo animosidad hacia él. No obstante, justamente habló de esto, de las empresas. Y hay que entender que nosotros que tenemos cierta visibilidad, tenemos una enorme responsabilidad porque estamos supliendo lo que el sistema educativo no da. Si vamos a defender el libre mercado, debemos entenderlo en profundidad y no ser cómplices del corporativismo, porque precisamente hemos visto cómo en este tiempo la clase media está desapareciendo y estamos llegando a un punto que o dependemos del Estado que nos da un chequecito para no morir de hambre o enriquecemos a la corporación, porque eso es otra cosa. Amazon se benefició del encierro porque hace entregas de domicilio. Y de hecho, hacer un vivo como el que estamos haciendo nosotros, Amazon te vende un fondo de bibliotecas, ¿visto? Entonces, yo, por ejemplo, acá, vos de allá, que tenemos pared blanca, puerta blanca, y compramos en Amazon por, no sé, $50, y ni siquiera son libros, es un fondo de libros, entonces, ¡ay, qué cultos! ¿Cuántos? ¿Qué? Sí, para parecer un intelectual. Entonces, Amazon se benefició de esto. Entonces, mientras vos no podías pagar un alquiler, mientras te tocó despedir a tus empleados, mientras te tocó volverte dependiente del Estado, las corporaciones se enriquecieron. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande al momento de defender las ideas de la libertad y
Y este es el momento, este es el momento, y la gente que no, que está recién familiarizándose, justamente va a ver quién es quién. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que no se peleen, la izquierda se fortalece, es que ustedes son funcionales a la izquierda y lo están declarando de forma abierta. Ahora, hay formas de decir y hacer las cosas, y yo intento, no siempre lo logro, amorosamente, porque yo no quiero escrachar al otro, como dicen en Argentina, sino que quiero hacerlo reflexionar. Y como dice nuestro amigo Miklos Lukács, te da puños y te dice, pero es que te amo, es que te amo. Y acciones. Bueno, igual, a ver, los Liverprogres como tales no creo que representen a más del 1%, porque están siendo funcionales a gente que en definitiva nunca los va a votar, que es el problema que tiene la centroderecha tecnócrata en todos los países, ¿sí? Pasó en Colombia, pasó en Argentina, pasa en Chile, y que gobiernan para un público que jamás los va a votar, porque si quiero votar izquierda, ya tengo a la izquierda original, o sea, ¿para qué voy a votar a la mala copia? ¿Sí? A la función. Bueno, lo que le pasó un poco. Exacto, lo que le pasó a Macri, a Duque, a Piñera, ¿sí? Bueno, también todos estos liberales de fundación bueno, que tienen prohibido decir ciertas cosas, o sea, jamás los va a decir algo a favor de Trump, ni mucho menos, ¿sí? Y todo lo bueno de Trump lo van a relativizar, o de Bolsonaro, o de quien sea. Ya que te nombro a Bolsonaro, no sé si sabías, pero para que veamos cómo está ya trabajando China, ¿sí? En su próximo objetivo, a un día de la asunción de Biden, que es en Latinoamérica destruir a Bolsonaro. Que bueno, China para habilitarle ¿sí? las provisiones y vacunas a Brasil, le pidió a Bolsonaro la dimisión de Ernesto Araujo, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que lo llamó el virus comunista al coronavirus. ¿Sí? Así que China le dijo, bueno, nosotros te vamos a dar los insumos y las vacunas que Brasil ya compró, ¿sí? Ya los compró, o sea, los pagó de antemano, solamente con la dimisión de Ernesto Araujo, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que llamó el virus comunista al coronavirus, solamente por eso. Es un crack, tuve el privilegio de conocerlo en persona, viajé a Brasil al CIPAC y a la cúpula conservadora, donde estaba un liberal de Copetín, Argentina, y no subió una foto en redes sociales. Él no estuvo ahí. Uy, Mamela, qué información que nos tirás. Nos vamos a quedar con la duda de quién será, porque bueno, liberales de Copetín en Argentina tenemos muchísimos. Muchísimos tenemos. Además, podríamos exportarlos, si los quieren por allá. Aprovecho para contar algo muy interesante. Busquen el blog de Ernesto Araujo, es formidable. Él es una rara excepción, una rara avis. Él tiene su formación en letras en una universidad federal y no salió zurdo y terminó siendo canciller. Y tiene una forma de expresarse tan trascendental, tan filosófico, es realmente increíble. Sería una lástima que Bolsonaro acceda. Y aprovecho para mencionar que en Brasil se está hablando de la dictadura de la toga, que es precisamente el poder que tiene el Tribunal Supremo Federal, o el Supremo Tribunal Federal, que vendría a la Corte Suprema, que está pasando por encima del presidente. Entonces el presidente dijo, la vacuna no puede ser obligatoria, es inconstitucional. Nosotros vamos a trabajar para hacer conciencia que la gente se vacune porque le hace bien. Y la Corte Suprema dijo, no, va a ser obligatoria y va a ser potestad de los gobernadores. Entonces, como es un país federal, el gobernador es el que ejerce y el presidente de la nación no tiene poder. Bueno, es lo que pasó con la cuarentena, así que Bolsonaro se oponía a las restricciones por el daño económico que causaban, pero hubo estados como el estado de San Pablo y otros que instauraron cuarentena porque la Corte Suprema o sea, lo dejó en manos de los gobernadores. Bueno, volviendo un poco a Estados Unidos, bueno, Biden, no sé si escuchaste su discurso de Asunción, hizo referencia a algunos pasajes bíblicos, nombró a algunos santos, ¿sí? Eh, para mostrar su fervor católico, por así decirlo, ¿sí? Ahora bien, ¿podemos calificarlo como católico a Biden?
Al ser pro aborto, automáticamente queda excomulgado de la iglesia, así que no. De hecho, en este panel que acabo de participar, pues me dijeron, ¿qué esperas de Biden? Y yo dije, rezo por su conversión, precisamente porque él no lo es. Y es ilegítimo que alegue serlo. Recomiendo mucho para las personas de fe o que estén interesados en el tema. Hay una página en Instagram que se llama Catholic Vote, o sea, voto católico. Es buenísimo y hacen videos todos los días de historia y le sacan el cuero, como dirían en Argentina. Así que no lo es por su agenda trans, su agenda LGBT y todo eso no lo es. O sea, una cosa es actuar desde la misericordia y tratar a la persona con dignidad humana y otra cosa es aplaudir su inmoralidad. Sin duda. Bueno, y el legado de Trump, ¿sí? ¿Qué puedes decir sobre el legado de los 4 años de Trump? Pues bueno, si no sabían, 2 días antes de abandonar la Casa Blanca, Trump declaró el Día de la Santidad de la Vida Humana. Y eso es increíble. También hizo un acto de proclamación por la muerte de este santo, se me escapa el nombre, de un santo mártir que murió por su fe en Tomás, me sale Tomás Moro, no, bueno, en un santo, que es un santo anglicano y católico, británico, y de hecho, víspera de irse, proclamó a las 200 personas más destacadas, me parece que 5 eran santos. Y yo no sé qué mueva su corazón, qué mueva, que lo motive, pero yo veo que él, porque él a lo largo de su vida tuvo muchas actitudes muy cuestionables, de hecho en su momento se declaró pro aborto. Por eso digo, yo no sé Sí, de él como individuo, sé de él como presidente, y por lo visto también cambió su corazón, se sensibilizó. Creo que lo más destacado es su lucha por la vida, o sea, al ser el primer presidente que fue una marcha pro vida, todas las leyes y también decretos que firmó en defensa de la vida. Dato importante, porque si no saben, desde hace décadas que el Partido Republicano está intentando pasar leyes para proteger a los niños que sobreviven a abortos, porque en el aborto tardío el niño puede nacer vivo, pero como la madre lo quiso muerto, el médico no lo puede auxiliar. Y Trump firmó una orden ejecutiva para proteger a esos niños, lo cual me parece algo que hasta los más pro abortos se escandalizan. Es como, bueno, pero, o sea, ya nació, porque se supone que ya es humano si nace según su lógica, pero sí, dejó de ser un conjunto de células, ¿no? Ya hizo su transformación mágica. claro, por el canal mágico y se hace humano. Entonces, eso es lo más sobresaliente, el hecho de no empezar ninguna guerra, de no invadir ningún país, que cosa que aguantó hasta el final, porque muchos especulaban que Trump iba a declarar guerra, porque si declaraba guerra no... La Tercera Guerra Mundial. Además, si declaraba una guerra no podía abandonar el poder, pero no lo hizo. O sea, realmente yo sí pensé que en algún momento va a declarar ley marcial, va a hacer algo, y no. Él nunca actuó por la fuerza, al contrario, estamos viendo que militarizaron la capital con 25,000 soldados de la Guardia Nacional y realmente es muy preocupante lo que está pasando. Y Trump, lo más sobresaliente, eso lo puse en Twitter, la reforma penitenciaria, él a quien más benefició fue a la población negra. Con la creación de empleo, bajó el desempleo al 3,5%, el punto más bajo en la historia. La reforma penitenciaria redujo las penas de cárcel para crímenes no violentos, mientras que fue Biden en 1994 como senador el que promulgó la ley anticrimen, que él mismo dijo, con esta ley voy a hacer que los cuelguen por todo menos por cruzar mal la calle. Y los más afectados fueron los hombres negros y por ende la familia negra al tener padre ausente. Y todo lo que eso desencadena en problemas sociales, aumentar el embarazo adolescente, la deserción escolar, todo lo que implica no tener un padre, ese soporte y ese eje moral.
y Trump revirtió eso. La cantidad digamos, de criminales inocentes, o sea, gente, mejor dicho, sentenciada injustamente, fueron liberados. ¿Qué más? Bueno, la campaña Provida, que justamente afecta más que nadie a la población negra. Él en su discurso del día de la proclamación de la santidad de la vida, dijo que hubo 50 millones de abortos. Se cree que hasta 65, él dijo 50, yo revisé. Según el Instituto Guttmacher, que es un instituto abortista, son 62 millones de abortos en Estados Unidos desde Roe versus Wade. Y negros son 20 millones. Es decir, los negros son el 12% de la población en Estados Unidos y son casi un tercio. 30. 30%. Sí, el 30%. Entonces, casi que 1 de cada 3 abortos es de la población negra, lo que el lugar más peligroso para un es el vientre materno. Y eso Black Lives Matter lo apoya. Que dicho sea de paso, el objetivo que tenía Planned Parenthood en su fundación. O sea, el aborto fue pensado con esos fines. Absolutamente. Por Margaret Sanger. Que de hecho la propia Planned Parenthood admitió el origen eugenésico y racista de su propia fundación y de Margaret Sanger, que fue su fundadora. Y que era una eugenésica y racista, sí. A la cual Ay, disculpame. Hillary Clinton declara a Margaret Sanger su mentora. No me sorprende. Que si no me equivoco, Hillary Clinton cerró su campaña en 2016 en Planned Parenthood, en uno de los centros de Planned Parenthood. Y ahí así que, bueno. Bueno, habías mencionado ahí al pasar este hecho curioso que se dio en el Capitolio, sí, con 25.000 tropas cuidando la capital, cuando, bueno, hacía pocos meses, en estados como Minnesota, donde pasó el caso de George Floyd, pedían desfinanciar por completo a la Policía Federal y que, de hecho, Biden por un momento coqueteó con la idea, después se dio cuenta de que, bueno, ya era demasiado incluso para sus propios votantes, así que la dejó de lado, pero hay un sector del Partido Demócrata, el más radicalizado, que habla de desfinanciar la policía, ¿no? Que tiene ese discurso en contra de las fuerzas de seguridad, y termina siendo Biden quien tiene que asumir con 25.000 soldados de la Guardia Nacional para que lo protejan. ¿No te pareció una imagen un poco orwelliana, ¿no? Como si fuera una especie de estado policial en los Estados Unidos? Sí, muy bueno ese contraste que acabas de hacer, desfinanciemos la policía, pero aumentemos la Guardia Nacional. Es orwelliano no solo por la militarización, sino por esa enorme contradicción. Y nunca está de más señalar dos cosas. Orwell fue socialista y él vio el monstruo desde adentro peleando en la Guerra Civil Española, donde le iban a mandar a fusilar los estalinistas. Y otra cosa, él nos augura cómo sería un futuro socialista. Y lo estamos viendo. No solo en la forma en la cual gobiernan, sino en la forma en la cual razonan. Y no es casual que la izquierda imponga tantas contradicciones. Se contradice todo el tiempo con un fin claro. Cuando tu movimiento, cuando tu ideología no se guía por la lógica, lo único que te queda es obedecer. Porque vos no puedes razonar ni argumentar cuando tu propio líder se contradice. Entonces solo te queda acatar. Wow, bueno, entonces estamos destinados a obedecer porque, bueno, la izquierda se contradice todo el tiempo, como vos muy bien lo decís. Bueno, acá en Argentina nuestro presidente dice algo y al otro día dice lo contrario, así que es la contradicción misma. Y bueno, esto que vos decías de las fuerzas de seguridad, es algo que se ve no solamente en el caso de Biden, sino siempre con toda la izquierda. ¿Sí? Esto de que las fuerzas de seguridad son malas, de que hay que desfinanciar a la policía, no solamente se ve en los Estados Unidos, sino también en otros países, este discurso anti-ejército, anti-fuerzas de seguridad, pero una vez que toman el poder del Estado, son los primeros en utilizar esas propias fuerzas de seguridad para reprimir todo intento de libertad. Absolutamente. Y bueno, en mi caso argentino lo saben, odian al ejército, pero aman al general Perón. Entonces, todo esto tiene una razón de ser, y si quieren encontrar la base,
es la dialéctica de la contradicción del filósofo alemán Hegel, Hegel, y es el fundamento teórico. Yo en clases de historia lo establezco muy, muy claro, o intento. Nosotros como occidentales, nuestra base filosófica es Aristóteles, que nos enseña que se llega a la evidencia mediante la experiencia. Y Santo Tomás es el que compagina ciencia y fe mediante el método aristotélico. Nosotros no creemos en Dios porque nos lo contaron, sino porque lo vemos, porque lo vivimos, porque lo conocemos. Entonces, contrario a lo que alegan los anticlericales y los fervorosamente anticristianos, muchos que se llaman liberales y lo que son es jacobinos, esa tos fue doblemente con intención y también sin querer. Entonces, es importante señalar precisamente porque nos quieren poner a nosotros como irracionales y ellos se plantean los científicos. Pero la realidad es que el socialismo no es científico porque funciona, sino porque requiere ingeniería social. Nosotros somos aristotélicos, ellos son sofistas. La escuela sofista de filosofía plantea que, digamos, enaltece la dialéctica, la capacidad discursiva, no argumentativa, que no es lo mismo. Entonces, tenemos... El chamullo, diríamos en Argentina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la rivalidad entre la mentira y la verdad, el dato y el relato. Entonces, es importante entender que ellos tienen no solo una base, sino un estilo de pensamiento tan adverso al nuestro, pero tan hábil en el discurso. Y si lo polarizamos como la diferencia entre el bien y el mal, sabemos quién es el amo del engaño. Así que realmente entender la mentalidad y la metodología de la izquierda es mucho más profundo, no solo en el análisis, sino en el tiempo-espacio. Su base antológica es mucho más antigua de lo que creemos. Bueno, sin duda, sí, sí. O sea, muchos que creen que se remonta solamente a los tiempos de Marx, como si antes no hubiéramos tenido incluso Revolución Francesa o muchísimo más allá a los sofistas. Que bueno, que dicho sea de paso, vos hablas de que son anticlericales porque se dicen siempre, son gente de ciencia, son racionales, pero después van a hacer retiros donde adoran a la Pachamama. Bueno, pareciera que el tema es simplemente con determinado tipo de religión, ¿sí? Después, bueno, todas las creencias que anden dando vueltas son tomadas. Ya para cerrar, que nos quedan 3 minutos nada más, es 75 millones de estadounidenses votaron por Trump. ¿Vamos a decir que el trumpismo murió o va a seguir en pie? ¿Qué va a pasar con el futuro del movimiento, como él lo llama? No, justo saqué una nota en Pan Am Post donde muestro con estadísticas y encuestas que el 91% de los votantes de Trump votarían por él de nuevo. Y ya se está hablando de la creación de un partido patriótica que justamente busca enfrentar al sistema bipartidista. Yo no sé si sea viable, hay que ver el nombre porque ese nombre ya está patentado y el dueño es justamente un Sí, hombre, es un partido es un hombre que socialista, si no me equivoco. el dueño, Donald Magyar. Eso por un lado, y yo creo que el fervor patriótico va a prevalecer y él justamente lo supo despertar. Y muy importante algo que él señaló, el patriotismo es el amor por lo propio, el nacionalismo es el odio por el otro. Y hay muchas veces que se confunden estos dos conceptos y queriendo luchar contra el globalismo, abrazan el nacionalismo. Entonces, puede que yo esté equivocada, pero yo comparto la nomenclatura de Trump, me parece muy coherente y me parece muy importante interiorizarlo. Además, frente al lobby feminista y progresista, qué mejor de hablar de patria. Sin duda, bueno, dicho sea de paso, acá en lo que fue la votación en el Senado del aborto que estuvimos ahí, algo que se nos hizo muy, muy curioso, bueno, a mí en particular, que lo compartí en mis redes, es como el hecho de tanto en la votación en diputados como en el Senado, que estuve en las dos, del lado verde y del lado abortista, no había pero una bandera argentina, ¿sí? No hubo ninguna. Eran todas banderas de partidos políticos, de organizaciones, banderas de Amnistía Internacional, y que es una organización británica para los que no
no saben, y del lado celeste la mayoría eran banderas de Argentina, eran familias. Y ¿Sí? solo Ahí es, está, ahí se entiende quiénes son los que están con la patria y quiénes buscan traicionarla, por así decirlo. Como decía, bueno, Ilia, que fue un presidente argentino en los años 60, que decía, no tengo miedo de los de afuera que nos quieren comprar, sino de los de adentro que nos quieren vender. absolutamente, de hecho, yo que soy ecuatoriana, cuando se dio el debate en el 2018, llevé mi banderita argentina escondida y con un tapado entré al lado pro aborto y era la única bandera argentina, la mía, que soy extranjera, y ahí encontré una bandera gigante en violeta que decía sin feminismo no hay socialismo. Y hay que entender la profundidad de esa consigna. El comunismo es, disculpen, bueno, les decía que del lado pro aborto, afuera del Congreso de la Nación Argentina, había una bandera gigante, sin feminismo no hay socialismo. Entonces hay que entender, no es un fenómeno netamente argentino. En la causa pro aborto no se ven banderas nacionales, precisamente porque los niños son el futuro de la nación y porque el aborto es una herramienta útil para el totalitarismo, para darle al César lo que es de Dios. El fin del socialismo internacionalista, que es el comunismo, es precisamente la destrucción del Estado-nación. Y una de sus herramientas claves es la subversión de la mujer y por eso toma el feminismo como herramienta, porque la mujer es la custodia de la moral en la sociedad, porque la lengua es materna, porque la mujer es la transmisora de la tradición oral. Entonces, una vez que se capta la mujer en función del socialismo, de hecho lo dice El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, todo quedará hecho. En el momento que la mujer sacrifique su reproductividad en función de su productividad, se declara obrera en función de la revolución y no más portavoz de una sociedad donde la familia es el eje moral y sobre todo la base económica. Ahí está, sin duda, bueno, el ataque contra la familia. Bueno, creo que ahora sí podemos darle un cierre, era simplemente eso, como dijimos que iba a ser muy cortito, porque no quería que termine así el vivo, era como muy brusco, parecía que la estaba cortando a Mamela. Uy, bueno, hay una pregunta, ¿sí? Que nos hace Omar Pica. Dice, ¿qué opinas del feminismo liberal? Y te la dejo para que la contestes, así le damos un cierre. Ahora, Sí, sí. que es una farsa. Para comenzar, al movimiento el feminismo de primera ola los llaman feminismo liberal. Busquen en Google, pongan 1913 Cat and Mouse Act, o sea, la ley del gato y el ratón. Y van a encontrar un fiche de una sufragista así dentro de la boca de un gato. Y dice, voten contra los liberales. Las feministas de primera ola eran espías al servicio de la Unión Soviética. Busquen en la página marxists.org y van a encontrar las cartas entre Sylvia Pankhurst y Lenin, donde se confiaban información confidencial. Y busquen sobre su hermana, Emmeline, con doble M, Emmeline Pankhurst, era fascista. Las feministas de primera ola, las sufragistas de Londres, eran comunistas y fascistas enfrentadas al gobierno liberal. Si retrocedemos un poquito antes, nos van a hablar del feminismo liberal de la Revolución Francesa. ¿Y qué tipo de liberalismo era el de la Revolución Francesa? Justamente... Liberalismo de guillotina. Ajá, justamente, y eso es súper importante porque vemos quiénes son los liberprogres. Como digo, no son defensores de la libertad, son jacobinos, porque la Revolución Francesa es precisamente la que abre la dicotomía izquierda y derecha. Los liberales se paran del lado izquierdo y así nace el término izquierda. Entonces, esos liberales son los padres del progresismo, son la primera izquierda. Y ellos buscan, por ejemplo, una de ellas es, bueno, ya me van a odiar cuando escuchen eso, pero bueno, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Las que la adoran, bueno, se me escapa el nombre, una de la Revolución Francesa,
que siempre la usan de ejemplo, la que escribió sobre los derechos del hombre y los derechos de la mujer. Bueno, ya me voy a acordar. Ella era promotora del divorcio. Para tener divorcio civil, debes tener matrimonio civil. Para tener matrimonio civil, debes darle al Estado el poder de emitir un sacramento, darle al César lo que es de Dios. Entonces, quienes creemos que se debe, digamos, resolver los conflictos en el sector civil, en el sector privado, en teoría no estamos de acuerdo con darle al Estado esos poderes. Sin embargo, los jacobinos... Olympe de Gouges, ¿no es? Olympe de Gouges, sí. De Gouges, o bueno, perdón por el francés, Sí. el intento de francés. Olympe de Gauges. Bueno, acá le dije, no lo voy a decir así, pero bueno, lo que intuyo que puede ser el nombre completo en francés. Están preguntando qué significa jacobino, pues bueno, los jacobinos eran, sí, era la facción más radical dentro de la Revolución Francesa, ¿sí? Que bueno, que si no me equivoco, Robespierre era su líder, que cuando se hizo con el mando en la Revolución Francesa, ejecutaron a 40.000 personas aproximadamente, algunos hablan de 100.000, pero bueno, se instauraron un auténtico régimen del terror que muchos consideran que fue el primer estado totalitario, que fue mucho peor que las monarquías absolutistas que existían hasta el momento. Y de hecho, el remedio fue peor que la enfermedad. Olympe de Gouges terminó decapitada también, y ella estaba muy enfadada, Robespierre. Ella hizo cosas muy valiosas, pero entre ellas fue promotora del impuesto a la patria. Entonces hay mucho mito en torno al primer feminismo y, y justamente si se refieren al ahora feminismo libertario que promueve a alguien que ni siquiera le voy a dar la publicidad gratuita porque no lo merece, una persona tan nefasta que me dedicó a mí una página entera cobardemente sin decir mi nombre y menciona así con nombre y apellido a Laji Márquez, diciendo que los católicos no tenemos derecho a criticar la pedofilia. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros le cuestionamos como los referentes feministas, como Simone de Beauvoir, como, ojo, Camille Paglia, porque Camille Paglia es feminista liberal, lesbiana, trans, demócrata, o sea, es el combo completo. Es muy interesante ella, muy valiosa en muchas cosas, pero ella es helenista. Y los occidentalistas, sin considerar el eje moral cristiano, caen en la decadencia de Grecia y Roma, y me odian doblemente por decirlo eso, pero voy a decir, Camille Paglia es miembro honorario de NAMBLA, la organización norteamericana de de hombres que aman a niños. Man Boy Love Association, son las siglas de NAMBLA. ¿Pero por una qué? Organización pedófila. No es amor a los niños de caridad, ¿sí? Hoy en Instagram subí una historia diciendo que Biden es un presidente que ama a los niños, ¿sí? Pero no en el sentido que nos gustaría. Pero es importante entender esto. Ella, al ser helenista, ella cree, como era en la antigua Grecia, que la iniciación homosexual era de un hombre mayor a un adolescente. Entonces, precisamente, si uno remueve el eje moral cristiano de Occidente, se queda con la decadencia de Grecia y Roma. Y no significa que Grecia y Roma son decadencia, no. El cristianismo es el hilo conductor que rescata lo mejor de ambas civilizaciones, y por eso somos occidentales, porque tenemos la base filosófica griega y el sistema jurídico romano, y por supuesto la Santa Derecho romano. También. Entonces, es importante entender que el feminismo liberal y el cuento del feminismo libertario están... les dejo con esto. El prólogo de la defensa del feminismo libertario lo escribió un gran economista con el cual me he enfrentado 1.000.000 de veces, porque es un gran economista, pero en temas éticos. ¿Por qué? Para justificar el feminismo en cualquiera de sus formas, hay que caer en la dialéctica marxista de víctima y victimario, oprimido y opresor. Y con unos amigos convertimos en meme el prólogo de ese libro. Si reemplazas hombre por burgués, mujer por proletario, tal cual. Entonces, si para justificar tu ideario debes aplicar dialéctica marxista, primero estás cayendo en sofismas y segundo estás siendo funcional al enemigo.
Entonces, ese es el gran problema de los liber progress, de los economicistas, que creen que todo se resuelve con recursos. No tienen una base ética, no tienen una base moral y en su equidistancia de no ser de izquierda ni derecha, son funcionales a la izquierda. Sin duda, porque sin moral y sin ciertos valores, la libertad está camino, como decía Reagan, nunca está más de una generación de extinguirse. Eh, Así que bueno, creo que con eso podemos darle cierre a esta brillante entrevista que tuvimos con vos, Mamela. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la buena onda, por la predisposición de siempre. Siempre es un placer escucharte. Bueno, aprovecho para, si querés meter algún chivo, como decimos, para que te sigan en las redes. ¿Sí? Si querés. Bueno, sí. ¿Tenés algo para, alguna nota? No sé si tenés algo para promocionar, es el momento, porque yo también lo voy a hacer, así que. Redes en Twitter, Mamela Fiallo Flow, sin R. Mi fanpage en Facebook es simplemente Mamela. En YouTube, Mamela Fiallo con doble L. Y si tienen sugerencias para videos de cosas de historia que tienen dudas, a la orden, que para mí es un gusto y lo tengo reabandonado el YouTube. Y aquí el Instagram a la orden. Si quieren clases de historia particulares, me escriben por inbox, que tengo varios talleres preparados. Y nada, en 42 minutos tengo otro vivo, así que bienvenidos. Y bueno, para los que la quieran seguir viendo a Mamela, bueno, también paso, les dejo, bueno, mi Instagram es Juan-Antonio con 2 O y una C al final. Pero bueno, es un poco más personal, si salvo las historias de Instagram. @JuAntonioOc es mi nueva cuenta de Twitter, porque bueno, la anterior me la bajaron. Bueno, las redes de Altmedia ya las tienen, Altmedia OK en Instagram, en Twitter, bueno, también en Facebook como Altmedia también en el canal de YouTube, que es donde va a estar subida esta entrevista en breve. Sí, también vamos a ir difundiendo fragmentos con lo mejor de la entrevista que se van a ir subiendo a nuestras redes. Y bueno, creo que entonces estamos por hoy. ¿Sí? Nos vemos en un próximo vivo. Bueno, Mamela va a estar en un vivo, sí, dentro de 41 minutos. Y a ustedes los veo hasta las próximas. Muchísimas gracias por la paciencia, por el tiempo y por estar siempre ahí. Bueno, y gracias a vos, Mamela, de nuevo. Un placer. Adiós.